Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Vamos a iniciar un nuevo episodio de Los Tres Elementos. Hoy estoy por segunda vez en Guadalajara. La Ah, primera en vez, Guanajuato. ¿eh? Guanajuato. En Guanajuato. Guanajuato. Sí. En Guanajuato. Bueno, es parecido que Guadalajara. Ellos son, bueno, ahora está él solo, ahora está Enrico, Eugenio Hernández Cervantes de 3ME. ¿Cómo estás? Muy bien, Adrián. ¿Y tú qué tal? ¿Qué te Muy cuentas? bien, muy bien. Bueno, la primera vez eran dos, eran los hermanos. Eh, Ahora él está dando clases, ¿no? Sí, ahorita, bueno, seguimos siendo dos, pero sí, él está ahorita dando un curso ahí precisamente en Guadalajara, ahí para la UP. ¿Y qué tal? ¿Qué ha pasado entre la primera entrevista y hoy? ¿Cómo han Bueno, avanzado en pues, 3ME? híjole, yo creo que pues han pasado pues ya muchas cosas, pues como todo, ¿no? Pues ya el tiempo va acomodando las cosas en su lugar. Yo creo que la primera vez que nos conocimos, pues traíamos, digo, siempre hemos hecho proyectos públicos mayormente, pero pues ya, pues luego sabemos que en la obra pública, pues depende mucho de las políticas de los lugares para que se puedan dar, sobre todo pues las gestiones, pues bueno, pues logramos ya que se empezaran a construir algunos de los proyectos que tenemos, entonces pues sí es pues quieras que no es un avance, ¿no? ¿Y por qué apostaste o apuestan a la obra pública? Pues Siendo que tardan tanto tiempo, que son más tediosas. a ver, yo creo que nosotros como estudio no creemos como en algo que sea como la especialización en sí, ¿no? O sea, no creemos que como estudio solo nos podamos dedicar a hacer solo casas, solo edificios en altura. Yo creo que pues tenemos que estar preparados para poder diseñar y construir lo que sea, porque nosotros lo que hacemos es que vamos a lugares donde normalmente no tienen la cultura de contratar un despacho arquitectónico y la obra pública la acaban desarrollando pues ingenieros civiles, gente a veces sin estudio que se dedicó a la construcción y nosotros apostamos pues a llevar quizá dentro de nuestras posibilidades una arquitectura de calidad y prestar servicios de calidad pues, precisamente a la administración pública desde nuestras posibilidades. Y esa es como nuestra gran apuesta. O sea, a veces creemos que tener las obras como en ciudades grandes, ¿no? O sea, no deja de ser importante tener una obra en una ciudad grande, importante, ¿no? Porque también estar ahí, pues tiene su gran valor, pero creo que pues los proyectos pueden ser buenos donde sea y pues también te retan, ¿no? O sea, ahorita te digo, estamos en proyectos como súper raros, ¿no? Acabamos de terminar un parque y ahorita estamos haciendo el proyecto para un rastro, entonces, o para un matadero de porcino y bovino. Entonces, pues es aprender desde todos los lineamientos que tiene que tener, el tipo de higiene, las restricciones, los procedimientos. Entonces, pues digo, son proyectos que nos emocionan porque pues al final te retan, ¿no? O sea, y cómo ese tipo de arquitecturas o de infraestructuras, vamos a llamarlo así, pues cuando las toma un arquitecto pueden tener otro toque, ¿no? O sea, quizás un cuidado, más cuidadosos en el diseño, o sea, en ese tipo en los detalles, cosas así que parecen como muy simples, pero pues al final la mano del arquitecto pues ahí está y bueno, entendiendo que pues es una responsabilidad también, ¿no? Desde luego. Y, y las escalas, porque siempre la obra pública tiene como una escala como más grande o más o se trabaja con muchas escalas dentro del mismo proyecto, ¿no? Sí, ¿Cómo, no, cómo, totalmente. cómo es ese trabajo de entender la escala de un parque, ¿no? De estas situaciones urbanas? No, pues bueno, nosotros nuestra práctica la tenemos muy ligada al territorio en el que estamos, ¿no? Estamos en el Bajío y hay una manera en la que se ha construido a lo largo de los años,
pues hay un clima, un material, hay una economía, pues hay historia. Entonces nosotros, si hablamos como de la primera escala, pues hablamos de esa escala territorial, ¿no? Entender en dónde estamos, o sea, y quizás también en las escalas temporales, ¿no? Creo que también hablar como de la escala temporal de cuánto puede durar ese proyecto, en qué Mm. momento de cierta historia tuvo un uso o luego se pasa a otro uso, se nos hace importante y luego, pues bueno, ya la escala en sí del propio proyecto como tal, y pues bueno, pues, yo creo que acabamos pues en una escala casi uno en uno, pues ya en detalles, en todo esto, ¿no? O sea, si pudiéramos hablar. Fíjate que a mí me gustaba una charla que yo creo que lo has de conocer a Damián Capano. Él hablaba, él me dio una clase precisamente sobre la escala y hablaba, ¿no? De la relación del humano, de cuando es niño, la escala, cuando estás a uno en la panza de tu madre, luego cambias de escala uno en 20 como cuando estás en la cuna. Entonces, como ese tipo de, o sea, creo que entender la escala en la arquitectura pues es algo fundamental, ¿no? Y sí, pues empezamos de una escala territorial con un dibujo o un planteamiento o una estrategia que nos gusta como territorial. Luego en sí, en el funcionamiento que puede ser uno en 100 en el proyecto, o sea, vamos de 1 en 500, 1 en 200, uno en 100 y luego pues ya uno 50 y luego uno en 20 y luego pues ya, pues quizás a veces se da la oportunidad de que pueda ser uno en uno, ¿no? Es interesante esto de la escala temporal porque casi siempre América siempre se la considera como es un continente nuevo, ¿no? Sobre todo posiblemente desde Argentina, ¿no? Donde somos modernos porque básicamente no tuvimos como una pre-civilización. Pero en cambio, México sí, ¿no? Y tiene como muy presente esta cuestión de las civilizaciones aztecas, que las ciudades se construyeron sobre, ¿no? Entonces, tienen ahí como un historial patrimonial que el resto de América no es como más virgen, ¿no? Ese lo tienen muy presente. Sí, sin embargo, fíjate que algo que nos gusta precisamente de nuestro territorio, que es el Bajío, es que sí había centros ceremoniales, pero muy pequeños, y las ciudades no dependieron de esos centros ceremoniales, por ejemplo, como la Ciudad de México, ¿no? Claro. Que es el ejemplo común, sino que aquí más bien fueron territorios que por su topografía y vamos a decir, por su ubicación en la altura pues eso te ayuda a tener un clima como adecuado y una fertilidad adecuada. Aquí más bien fueron los procesos los que dieron origen a la ciudad. O sea, pues se empezó con la minería y para la minería, pues bueno, la ciudad en la que vivimos, pues no había posibilidad de hacer ciudad. Entonces, el origen o vamos a decir como la intención de la minería es explotar y una vez que terminas de explotar es abandonar. Aquí, gracias a que hubo mucha abundancia del mineral, pudo haber ciudad y esas minas impulsaron o esas actividades, vamos a decir, como industriales de ese momento, impulsaron a otras como la ganadera, la agrícola, porque pues había que traer comida a la ciudad y pues la industria del cuero, todo eso. Y entonces el Bajío pues tiene esa posibilidad de más agrícola, más agroindustrial y en Guanajuato capital pues es esta parte minera y a partir de ahí pues son como vamos a decir que son como las bases más que una cuestión como prehispánica o eso quizás sean las bases, porque aquí eran tierras de nómadas, que eran los chichimecas. Entonces no tenían tanta influencia como la Ciudad de México. No, 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 como tal no, pero pues digo, culturalmente, pues ya sabes, pues digo, nuestras culturas son ese choque, ¿no? Entre lo que existía y pues bueno, los españoles o a veces los ingleses y todo esto, pues al final es una cultura mestiza, ¿no? Bien. Bueno, vamos a empezar. Vamos a iniciar con la obra propia, con lo que nos han enviado. Pues bueno, pues como te comenté, ¿no? Guanajuato, bueno, es un club de pádel, ¿no? O sea, te digo que nosotros, pues ahora sí que lo que nos caiga lo atendemos pues fue un encargo. Ahora, pues el pádel aquí en México está como, bueno, se supone que se inventó en México, pero pues últimamente está como más en boga.
Y aquí, pues en la ciudad de Guanajuato, yo creo que apenas hace un año y medio, 2 años, empezó a ver las primeras canchas. Y pues bueno, pues ya la gente pues empezó como pues, a querer abrir más espacios y esto, ¿no? Y hubo una oportunidad. Esta foto tiene que ver, pues, es el barrio de La Presa. Esta presa, Guanajuato, como te digo, pues tiene esta actividad minera. De hecho, pues ahí se ven los caminos que van hacia las minas. Y este barrio, bueno, esta presa se hizo precisamente porque Guanajuato está metido todo en una cañada, porque precisamente dentro de los procesos era la minería, luego estaban las haciendas, y las haciendas estaban pegadas al río, y la ciudad se dio donde quedó lugar, porque pues las haciendas tenían pegado al río y las minas estaban en lo alto, ¿no? Y esta presa, como la separación, o sea, el tratamiento de los materiales, sobre todo el de la plata, se hace por medio de un procedimiento que es de azogue. Y el azogue, pues es una combinación que pues lleva mercurio y plomo y otros minerales. Y pues esto se hace mediante flotación. Entonces, por eso era el uso del agua y se lavaba el material y todo esto. Y esta presa lo que hizo es está al inicio vamos a decir, de la cañada, y lo que hacía es que esta mantenía el agua limpia para el consumo de la ciudad, porque una vez que pasaba por las haciendas, pues el agua ya venía contaminada, y entonces el río, de alguna manera, pues ya era un río para desechos, o sea, todas las casas, todas las espaldas que dan hacia esa calle, o que ahora es calle, pues estaban los baños y todo esto, porque pues era un agua que no se podía utilizar. Y pues en Guanajuato hubo tres momentos importantes de la minería. El primero de los descubrimientos. Luego está este segundo que tiene que ver con esta época, que es como antes del porfiriato y ya entre el porfiriato, que es cuando viene la mano de obra de Estados Unidos y sobre todo de empresas de Inglaterra. De hecho, hay una anécdota ese camino va a una mina que se llama Del Cubo. El Este, dueño ¿no? el dueño de la mina del Cubo era el dueño de los Chicago Cubs, entonces por eso la mina se llamaba mina del Cubo. Entonces digo, son anécdotas y pues hay una tradición beisbolera y eso, ¿no? Y entonces este barrio, pues lo que se hizo es que había estas casonas que están por aquí, porque el proyecto está en una casona de estas, que son estas casonas, pues eran casas de campo de la ciudad, o sea, estaban fuera de la ciudad. Y entonces, pues dio pie a tener este tipo de construcciones. Si quieres, pon la foto que sigue. Esta es la casa en la que nos toca, pues si te fijas, son casas enormes, como señoriales, y digo, para ser de campo, pues o sea, son terrenos muy grandes. Y son casas pues con una construcción como muy, muy, muy especial, sobre todo con una materialidad que es la de la cantera verde, que es la cantera que siempre hay en la ciudad. Y, pues tienen este tipo de techos, ¿no? Como de lámina, como ya más, como quizás ingleses, como más victorianos. Y pues Sí, este, ¿no? sí, ese es como el estilo de las casas que hay en este barrio, y esta precisamente es la casa Falguera, que es la que nos tocó como intervenir. Aunque también tiene como algo muy italiano, Sí, sí, tiene como esas ¿no? cosas, ¿no? Esta parte, ¿no? Esto es Entre muy Art italiano. Nouveau, entre neoclásico, como entre italiano, o sea, hay ciertas variaciones y pues son bonitas porque pues son peculiares a lo que normalmente no me gusta hablar como del estilo, pero pues aquí dicen que es el estilo colonial, ¿no? Que es como lo que Mm, hay más en la ciudad, pues estas se salen de ese estilo, ¿no? qué bonita. Sí. Y este triángulo, este techo es Hay, original al- de la época? sí, por dentro ahí en la casa hay como un patio, vamos a decir, como un área central techada donde hay una doble altura y pues hay un piano y pues era como el salón de la casa, ¿no? Bien. Y luego pues lo que pasa que pues esta casa era muy grande y la parte donde nos tocaba intervenir pues
es hasta atrás, en un jardín posterior de la casa. Y pues bueno, pues te emocionas, ¿no? Cuando te dicen, no, aquí en la casa y ya te dicen, no, pues que te va a tocar acá atrás y dices, ah, pues como que ya no está tan cool, pero bueno, al final nos dio como esa gran oportunidad, porque de ahí pues hay unas vistas como muy especiales. Y sobre todo, hay un reto, sobre todo aquí con el tema de lo del pádel, que es una ciudad que es 100% topográfica. Yo creo que se parecerá mucho a Quito o como estas ciudades que son 100% topografía. Y pues tener, las canchas miden 22 metros por 11, entonces tener dos canchas de pádel, pues se juega en una superficie plana, entonces eso implica en estas topografías pues tener como estas planicies, ¿no? Y pues es un reto adicional a lo que puede ser cualquier programa como en una ciudad totalmente plana, ¿no? Claro, Entonces nos ayudó mucho la ubicación del terreno. Siempre pues procuramos que las cosas se liguen matéricamente y sobre todo con el lugar, ¿no? O sea, está este cerro que es un cerro importante que es el Cerro de la Bufa y siempre tratamos de tenerlo como presente, ¿no? O sea, en un lugar donde estaba muy cerca de estos cerros también y cómo poder, como vamos a decir, como un material extra, añadirlo o sea, hacerlo importante y añadirlo dentro de nuestro programa arquitectónico, ¿no? O sea, que sea protagonista. bien, que no es este, es Sí, otro. sí, y si te fijas, como que está inmerso en la ciudad, ya vamos a ir viendo más adelante como en las fotos, como estas condiciones como peculiares, ¿no? Y pues bueno, aquí se ve muy bien como la estrategia, ¿no? O sea, cómo está o sea, parte de como esta sección, pues es la montaña, es fundamental en nuestro proyecto, pues cómo se desarrolla la casa y cómo podemos tener eso ahí. De hecho, aquí pues te puedo explicar como la ciudad, tamp- ahora sí que no hay un río de agua continua, sino que es de temporal. Y entonces, pues todo es por escurrimiento. Y justo en el terreno que nos tocó, que era en este posterior, que está aquí, había una represa que está aquí. O sea, antes contenían el agua del escurrimiento y llegaba aquí. Y encontramos en esa posibilidad de la represa en el asolve, como poder hacer plano el terreno, ¿sí me entiendes? Después de esa represa dijimos, no, pues lo que nosotros también tenemos que hacer es como aprovechar y hacer plano el terreno, y ahí fue donde dijimos, no, es que el mejor lugar que nos pudo haber tocado, pues ahora sí es atrás, ¿verdad? A diferencia de lo que pensábamos al inicio, ¿no? Claro, este es el terreno, Sí, esta es la casa. sí. Mira, aquí se ve justo la represa que te mencionaba. Bueno, pues la casa tiene dos componentes. O sea, la casa principal, que es, a ver, déjame lo pongo en otro color. La casa principal, que es voy a ponerlo en rojo, que es esta que se parte aquí, así, es esta. Y luego lo que Mm, hay atrás era la casa de servicio para la casa. O sea, de esa misma casa tenía, pues, tipo, digo, las series estas, ¿no? De Downton Abbey, que tenían un servicio increíble donde ya pasan mil historias. Entonces estaba la casa principal, donde vivía la gente que era el dueño, y acá pues vivía la gente que daba el servicio, ¿no? Y tenían unos corrales y esas cosas. Y entonces nosotros, el límite de la casa era justamente este muro, mm. pero el nuevo dueño de la casa también tenía todo este terreno de aquí hasta acá, hasta por acá, es el dueño de todo este terreno así. Y justo la represa que te mostraba en la sección está aquí. Y entonces dijimos, pues aquí obviamente no cabían las canchas de pádel. Al principio planteábamos ponerlas acá abajo o aquí. Y al final decidimos, con una simple estrategia que se va a ver más adelante, abrir un hueco en este muro para poder comunicar el terreno donde sí cabían las canchas y luego, pues ya unirlos, ¿no? Porque el planteamiento es tener estas dos, posteriormente, por crecer, se va a poner otra acá,
Entonces al final van a ser tres canchas. Pero el tema de subir el material, pues o sea, como estamos más arriba, pues es más difícil subir o tener primero la cancha acá abajo y luego tener que hacer o sea, ya se quedaba imposible. Entonces decidimos poner estas dos que entraron casi como en un calzador y, pues el proyecto continuará pues con una tercera cancha donde te digo, pero es interesante porque justo aquí hay una cañada y aquí pues se quedaba el agua, pues con la represa pues la contenían y pues todas estas casas pues están a otra altura, ¿no? Y entonces hace que el proyecto se sienta como totalmente inmerso en la ciudad, es como muy urbano también. Muy bien. ¿Y la casa antigua ahora también la refuncionalizaron? ¿La tuvieron que transformar en club? Pues mira, la casa antigua lo que tiene, y que bueno, gracias a esto fue lo del pádel, o sea, como que todas estas casas, por ejemplo, esta de aquí, esta de acá, o sea, todas estas son de la misma época y las han estado reformando en lo que llaman aquí, pues, concept house, ¿no? O sea, tienen talleres, tienen gimnasio, tienen un bar, y yo creo que ha sido una gran apuesta por los empresarios aquí de Guanajuato porque pues también es un patrimonio que si no se cuida o se abandona, se empieza a desmoronar y se pierde. Entonces, también rentarlo como para vivir, yo creo que ya la vida de ahora no es el ritmo de vida que había en ese entonces. Pues algunas son hoteles, algunas son, por ejemplo, en esta hay una parte que se renta como hotel para eventos y eso. Luego está la parte, hay una cafetería y luego está la parte que nos tocó a nosotros, que es aquí como que es lo del club de pádel, que es esto, donde hay unos baños, hay un bar, que es esta cubierta y el pádel, ¿no? Y hay un área de masaje, o sea, y pues se van añadiendo socios de acuerdo pues al proyecto que tiene como la casa, ¿no? Bien. Así que tiene varias etapas la obra. Sí, y pues bueno, aquí en el plano yo creo que estaba como un poco pesado, pero se ve, ¿no? Se ve, o sea, se ve como clara la estrategia. Aquí se ve el muro que abrimos para conectar con una serie de escaleras aquí. Y la cubierta que tenemos que hacer, hay una cocina aquí, una pequeña cocina que ayuda al bar y unos baños aquí para dar servicio al bar y a las canchas de pádel. Bien. Así que es un trabajo de preexistencia y de completamiento Sí, patrimonial, como llamarlo de un modo. claro, y justo pues tiene que ver también con una cuestión de reciclamos muchos materiales, o sea, de la excavación que hicimos, materiales que había ahí, pues los empezamos a integrar en el proyecto, sobre todo pues para entender que pues estamos en una preexistencia y pues hay que tener respeto por esa preexistencia y sobre todo pues en el contexto en el que estábamos, ¿no? En el centro de la ciudad, que tuviera pues este lenguaje, vamos a decir, coherente para el lugar en el que estábamos. Sabíamos que las canchas de pádel, pues bueno, esas tienen un solo diseño, o sea, pues, se compran y se ponen, ¿no? Pero el chiste es armar todo lo demás para que tenga coherencia con esto, ¿no? Bien. Hará unos 30, 40 años, directamente se pensaba en demoler, ¿no? Y hacer nuevo, ¿no? Era como, Claro. era complicado esta idea de... Hoy en el discurso tanto del arquitecto como del cliente, ¿siempre está la preexistencia o entre ustedes hubo como una acción ideológica con no, no demolamos, no demolamos, o ya la sociedad lo está como diciendo, no, mejor mantengamos esto? ¿Cómo? ¿Hay un cambio ahí? A ver, yo creo que nos tocó también la fortuna de tener un cliente con mucha sensibilidad pues bueno, también apasionado por el tema de la arquitectura y le gustó, o sea, era mucho como entender la casa en el momento en el que estaba, o sea, tampoco había que renovar muchas cosas, sino que había un aspecto como entre ruina, entre que se podía renovar con muy pocos materiales. Ahora también el aspecto económico fue importante y el reciclar materiales de los que ya existían,
más algunos de los que se hicieron por excavación y esto, pues también económicamente nos ayudó porque pues para meter las canchas sí se tuvo que hacer una excavación de, o sea, el cerro antes estaba como algo así, bueno, más o menos como Mm. por aquí. Entonces tuvimos que hacer toda esta excavación para poder incrustar la cancha esta que faltaban. Bien. Ahí vamos a la siguiente. Ahí se ve. Se ve, mira, eso está muy... Aquí, pues mira, lo que te digo, ¿no? Es la cubierta nueva que está aquí, que se está Sí. verde. Está aquí el hueco justo en el muro que hicimos para poder conectar, pero algo que nos gusta y que normalmente a la gente le gusta mucho es una que cuando pasas por la casa no te esperas que vaya a haber, o sea, es una sorpresa de, nunca te esperas que vaya a haber unas canchas de pádel atrás. Y pues bueno, pues gracias pues, a la topografía que tenemos, pues tenemos unas vistas envidiables y lo hacen pues sí como un club peculiar porque te hace sentir realmente como si estuvieras en Guanajuato. Bien. Ahí ya Y, estamos en la hora en sí. y sí, pues bueno, esto resume mucho, ¿no? O sea, la cubierta que, pues bueno, es una cubierta que, o sea, por temas económicos, se tuvo que hacer una cubierta con varilla corrugada Ah, porque pues ya no había mucho dinero y se necesitaba y entonces dijimos, bueno, pues el acero trabaja por área y entonces vimos que teniendo estas varillas podíamos aportar el área necesaria para que esto fuera estable y pues nos empezó a dar como un lenguaje también como de mucha transparencia y si te fijas, la cubierta decidimos pintarla hasta un punto. O sea, una para que envejeciera, pues el metal, pues sabemos que se va a oxidar y va a tener un aspecto. Y luego la parte de arriba, pues que se mimetizara mucho con la vegetación que había aquí al lado. Y si te fijas, pues los materiales son muy sencillos, o sea, son todas estas piedras que están aquí, pues es de lo que hubo de excavación, que fuimos recolectando ahí del mismo lugar, que fue con lo que se logró el proyecto. bien. Y pues bueno, aquí está el tema de las canchas, ¿no? Que te hacen sentir como si estuvieras dentro de la roca. Dejamos la roca viva como parte del lenguaje de que pues es el cerro el que está bajando y es parte también del aspecto de la ciudad, de esta cañada, de todo esto, ¿no? Claro, como como dejar registros que también, donde no es Claro. necesario demoler, no demolimos, lo Claro. dejamos. No, y también hace un contraste, si te fijas, pues es una piedra morada que es muy, muy bonita. Sí, Y este contraste, pues con lo, vamos a decir casi como con lo perfecto, ¿no? De las canchas, con estos colores como muy estridentes, el azul, el verde. Entonces hacen un contraste muy bonito ahí de materiales. pero el azul es en relación al deporte, ¿tiene que ser azul o es Pues una la decisión? cancha, como es una, vamos a decir, como es como un sintético, una alfombra sintética, pues tú la puedes poner ahí de rojos, verdes, amarillos, azules, negros, o sea, eso pues es, y pues bueno, en este caso al cliente le gustaban en este color, pero ayudó mucho porque, vamos a decir, son objetos que son ajenos al lugar y de alguna manera se resaltan, ayudan a complementarse, ¿no? Unos con otros. El lugar toma valor porque salta con estos y los otros pues igual, ¿no? O sea, Bien. ese contraste pues nos ayuda mucho. Además, también es como que mantenés en memoria cómo era el territorio anterior a tu Claro. acción. Sí, no, totalmente. Y mira, pues bueno, esa es la parte de la barda que tenía la casa y simplemente el hueco que hicimos con las escaleras y con el material recuperado de la excavación y esto. Claro, y el agujero también no trataste de como suponer que había un agujero, lo dejaste así como en crudo. Sí, lo dejamos, sí, o sea, sí, era como manifestar que se hizo, ¿no? O sea, era una estrategia y que vamos a decir que fue lo que pudo unir o liberar el proyecto, porque antes estaba muy complicado. Y pues bueno, pues temas como este, ¿no? De la barra que pues la fabricamos ahí en obra, tratando como queríamos que fuera como una gran cantera de las que había de las verdes
y como decir, pues hacerla en en una sola pieza, se hizo con estructura metálica y pues bueno, y aquí son pruebas, ¿no? De cómo podemos hacer la barra Bien, completa, que tuviera un aspecto como muy natural. Igual, pues materiales muy sencillos, ¿no? Un block de concreto, pues simplemente para poder apoyar, pues tener un piso uniforme, ¿no? bien. Incromático, siempre con la Sí, misma. claro. Y pues bueno, este es el tema, lo que te comentaba, ¿no? Del tema de la varilla corrugada que la utilizamos como si fuera pues este entramado de ramas o de palos que se tejen entre sí y, pues nos ayudó mucho, que una fue muy rápido de construir, muy económico, porque pues eran muy pocos cortes, muy pocos uniones y lo hacía como muy ligero, bueno, se ve muy ligera la cubierta. Y pues bueno, Ahí la ves. este es el detalle, ¿no? Como estos detalles que tuvimos cuidado ahí, como de cómo hacer estos encuentros, quizás como medios primitivos entre japoneses y estas cosas que pues yo creo que a todo el mundo nos atrae, ¿no? Y pues es la oportunidad de hacerlos. Y pues el tema del color fue como esa decisión, ¿no? De hacer un cambio justo donde se podía como mimetizar ahí con la vegetación que existente, ¿no? Bien. Que Y fuera como si y fuera está todo una... soldado esto. ¿Mande? Está todo soldado. Sí, sí están, y pues de hecho ahí trae unos para darle más rigidez y pues ahí fue un tema de experimentación ahí interesante. Y te digo, tuvimos suerte también con el cliente porque pues nos dejó experimentar mucho, confió mucho en nosotros. Y la cubierta es de chapa, es una chapa Sí, acalada. sí, al final la chapa lo que, digo, además de dar la sombra, ayuda a que se rigidice muy bien, o sea, es como al final es la que le da la estructura para rigidizarse y ya hacerlo de una sola pieza. Y este sería como una especie de usos múltiples. Ahí hay descanso, Sí, almuerzo. ahora lo que lo subarrendaron o sea, vamos a tener unos empresarios ahí que tienen bares y eso, y pues atienden muy bien porque pues hay coctelería, hay cocina, pues tipo tapas y eso, y pues mira, te juegas tu pádel, te echas tu cerveza y pues todos contentos, ¿no? Vos sabés como en la parte social del pádel. Sí, sí, al final se convierte en esa parte social y también está abierto al público en general, o sea, digo yo, a veces voy a jugar y mi esposa pues se espera ahí en lo que, echándose una copita o algo en lo que uno anda sudando acá. Bien. Y también básicamente es una cubierta, ¿no? El espacio es una sombra. Sí, Es al como final, que necesitamos una sombra para que se genere un espacio. claro. Sí, o sea, una sombra que, pues bueno, da protección del sol y pues de la lluvia más que nada, ¿no? O sea, que también no queríamos como construir mucho porque ya el espacio era bonito en sí. O sea, ya no quisimos como llenarlo de tantas como prótesis o cosas que, que lo acabaran ahogando. Sobre todo por la estrategia del cerro que es el de la vista. Entonces, si lo tapamos mucho, pues no. Y pues bueno, aquí el reto es que tiene, pues vuela, o sea, tiene un vuelo ahí interesante Sí. la cubierta. Al principio pues, estábamos muy nerviosos porque se movía por todos lados, pero ya al final la chapa ayudó a rigidizar. Claro, porque tampoco. ¿Cuánto está empotrada? No, en realidad está todo, ¿no? Acá. Sí, sí, no, ahí pues tiene unas zapatas, obviamente, y yo creo que tendrá un metro hacia abajo y pues van a ser como Ah, unas zapatas como de 80 por 80, o sea, no. Que más que nada son para darle, sobre todo peso, no que se vaya a hundir, sino darle peso para el viento y eso. muy bien. Igual está bueno este concepto de que un espacio es únicamente una sombra, ¿no? O una sombra puede ser un espacio. Sí, fíjate que, digo, pues uno va evolucionando y va como pensando y va cambiando sus formas de pensar, ¿no? Pero
Últimamente los proyectos es lo que procuramos, ¿no? O sea, que sean simplemente espacios que posibiliten cualquier actividad. Mm. Inclusive hablando de la escala temporal, en el rastro lo que decíamos es que tiene que servir, o sea, si dejara de ser rastro, ¿qué más podría ser? Entonces, o sea, ya estamos pensando en ese tipo de acciones a futuro en las que los espacios puedan funcionar para mucho más cosas, ¿no? Mm. Y que en realidad es así, ¿no? Porque ¿cuántas veces viviendo en una ciudad podemos encontrar que un desfile es en la escalinata de, ¿no? de un edificio público, o Claro. puede ser un recital, o un acto político, o un festejo, ¿no? Y es una escalinata de estas clásicas. Sí, pues puede Y ser como la escalinata esta en Roma, ¿no? De la Plaza España, digo exacto, es muy famosa, ¿no? que Sí, o sea, puede, que solamente por disponer de un elemento puede cambiar totalmente la función. sí, totalmente. Yo creo que estamos en un momento interesante de la arquitectura en la que ese tipo de acciones en la que podemos pensar, y yo creo que tiene que ver con las escalas temporales, cómo pueden servir hacia el futuro. Y también yo creo que últimamente nos estamos fijando menos en la arquitectura, sino más bien cómo podemos propiciar las relaciones, ¿no? O sea, yo creo que ahorita ya vivimos en un mundo en el que todo el mundo estamos en el celular y cada vez nos relacionamos menos, pero pues bueno, al final así era antes, ¿no? Había una sombra de un árbol y ahí se reunían las vacas, se reunía el que o sea, posibilitaba la vida y la convivencia, ¿no? Entonces yo creo que si pensamos que los espacios pueden tener desde su diseño esa posibilidad, yo creo que, digo, al final hay que resolverlos con arquitectura y un conocimiento constructivo y todo esto, pero yo creo que si agregamos ese tipo de ingredientes desde el inicio, pueden tener un mejor futuro. Claro, porque básicamente está generando también espacio, también por estos desniveles, ¿no? Sí, Eh, sí, fuimos aprovechando que el terreno iba como un poquito, tenía esa pendiente y fuimos haciendo como estas terrazas para poderlas hacer es planas, como ¿no? que Y lo limitas, ¿no? Estás limitando el espacio a través de la claro, sombra y esto. y esos desniveles, pues lo que hace es que pues, también te generan otro tipo de convivencia y pues entre el tema de la plataforma y pues estás más alto, más bajo y pues por ejemplo ahí se puede hacer una banca, bueno, está pensado para hacer una banca donde hay unas mesas y luego atrás haya otras. Sí, es verdad, es casi hasta transparente, ¿no? Estas Sí, esculturas, estas columnas. sí, casi es como de acupuntura, ¿no? Sí. Ahora vamos a obra ajena. Teda. ¿Por qué Teda? Pues bueno, yo creo que, digo, son o sea, son unos arquitectos que admiramos mucho, pero yo creo que tiene que ver con esta actitud que tiene el pádel, que estamos procurando ya en ciertos proyectos e inclusive pues este proyecto como en especial, ¿no? O sea, que tiene que ver con el reciclaje de los materiales. Yo creo que ahora estamos muy metidos en ese tema de cómo aprovechar, o sea, ¿cómo te diré? No tiene que ver el reciclaje con que tumbo algo y lo levanto, ¿no? Sino también en entender qué hay en el lugar, o sea, qué hay en ese lugar que podemos aprovechar ahí mismo, ¿no? Digo, pues esta es una capilla o una iglesia que pues se levantó con escombros de otra, pero también tiene este aspecto primitivo que nos llama la atención, ¿no? O sea, es una obra contemporánea que tiene pues este aspecto del reciclaje, tiene pues, un conocimiento material, ¿sí? Que tiene esta combinación entre los ladrillos del reciclaje, tiene unos ladrillos nuevos, pero yo creo que a mí lo que me gusta es como su aspecto primitivo, como de cueva, como de algo, yo creo que Octavio Paz hablaba mucho sobre que o sea, como que los humanos o el hombre estábamos siempre en la búsqueda como de un eterno retorno, ¿no? En la Mm, búsqueda de nosotros mismos hasta el punto más primitivo que pudiéramos tener.
Y yo creo que pues la religión también va de eso, ¿no? Nos lleva a un punto en el que siempre tratamos de reencontrarnos, pero también como de ser lo más puros posibles, ¿no? Creo yo. Y pues bueno, pues en el contexto en el que está, pareciera como si siempre hubiera estado ahí, ¿no? Sí. Y también pareciera como que no fuese un elemento construido, ¿no? Claro, totalmente. O sea, y pues tiene que ver con un elemento pues del color, que está como casi perfecto por fuera, pero parece como si fuera una roca que siempre la perforó el río que la atravesó, ¿no? Y pues bueno, otra vez el contraste, ¿no? Entre lo construido ya como perfecto y esto, ¿no? O sea, esta imperfección. Yo creo que, bueno, el tema también de la imperfección, ¿no? En la arquitectura también. Digo, no se trata de hacer las cosas mal, pero a veces el tema de la imperfección también nos ayuda, ¿no? Nos acerca más a lo que somos que a lo que quisiéramos ser, ¿no? Sí. Bueno, ahí también hay toda una tendencia de que todo se tiene que ver perfecto, ¿no? Todo se tiene que ver Claro. maquillado, todo tiene que se ver como pulcro. Mm. Y a veces también esto de imperfección, de que quede como quede, ¿no? Como que sea lo sincero, lo natural. A Sí, es veces, como, digo, y quizás, pues digo, aquí se puede decir todo, o sea, es como que también se necesitan huevos como para tomar ese tipo de decisiones, ¿no? O sea, sí. creo yo, o sea, como decir así, o sea, porque el proyecto es así, y bueno, es un proyecto contundente también, y para hacer este tipo de proyectos, pues se necesita eso, ¿no? O sea, Bueno, está este huevos, concepto de que confianza. de la estética, ¿no? De que Claro, incluso nosotros mismos, ¿no? Me salen canas y me tengo que teñir por una cuestión estética, ¿no? claro. Y la verdad es que ahí la arquitectura también le pasó lo mismo, ¿no? Esta cuestión de la cirugía estética, de que tiene que estar perfecta. Sí. Y algo que creo que digo también por ejemplo, con amigos como Carles, como con Carles Enrique, Mm, con Josep Ferrando, justo hablábamos, ¿no? Que quizás ahorita, sobre todo en la zona de Cataluña, y pues bueno, ellos son de Baleares, pero hay este entendimiento como del lugar, como de los oficios, pues se habla como de un tema de crisis, pero a veces yo creo que ya también ese tema de crisis ya está como superado, pero tiene que ver con un tema como de eficiencia y de que las cosas deben de ser como son. O sea, mm. no ponerles betún y hacer como que parezcan que son otra cosa, ¿no? O sea, yo creo que pues aquí se ve claramente, o sea, la arquitectura es espacio y al final es contener un espacio, ¿no? O sea, crear un espacio, posibilitar lo que hablábamos hace rato, Mm. posibilitar, ¿no? O sea, es lo que hacen mucho los de H arquitectes, ¿no? O sea, pues posibilitan los espacios y también pues es este tema de los detalles, ¿no? O sea, entre menos detalles, la arquitectura es más auténtica, ¿no? Y esto también es bueno, porque lo que estamos viendo en realidad, casi siempre la arquitectura es un elemento donde vos ingresás, ¿no? Y la arquitectura es como es el vacío dentro de ese cubo, ¿no? Pero en Claro, este caso no, en este caso es un elemento que está generando sombra y que la sombra es el elemento. No es que vos claro. estás ingresando a esa piedra. Vos nunca ingresás a la piedra, No, no, no. ¿no? Es esto, es como un elemento que genera un espacio abajo. No, y también es un elemento en el que, o sea, si te fijas, no hay una entrada, o sea, le llegas No, por donde quieres. Y eso, yo creo que también en la arquitectura la vuelve más pública, ¿no? O sea, no decir, por aquí entras y por acá sales, sino que de repente cuando tiene, pues, esta fluidez, la vuelve más posibilitadora de mucho más cosas, ¿no? es que son como dos territorios y en el medio es el espacio habitable. Claro. Bueno, es una iglesia, ¿no? Eso también facilita a la idea. Sí, no, digo, digo, pues al final es lo que se ocupa, ¿no? O sea, no tiene ni de más ni de menos, o sea, simplemente lo que se ocupa, ¿no? O sea, muy primitivo, o sea, digo, pues antes, ya si nos vamos como a la historia, pues las iglesias estas que estaban en las cuevas y de los primeros cristianos y todo esto, pues tiene también como ese feeling, ¿no? Claro.
Después esto es lo que decíamos, ¿no? Es la masa, pero uno no entra en la masa. La masa es lo que genera la sombra del espacio, ¿qué es esto? No, y a mí lo que me gusta es que tiene esa cuestión de que, o sea, si se lo hubieran encontrado, hubieran hecho lo mismo, ¿sí me entiendes? O sea, si los primeros cristianos, digo, eso es desde mi imaginación, ¿no? Pero si se hubieran encontrado este espacio, quizás lo hubieran hecho exactamente lo mismo, o sea, no, o sea, lo hubieran habitado, ¿no? O sea, inclusive, pues los nómadas lo hubieran utilizado como una sombra y hubiera pinturas rupestres o lo que quisiéramos, ¿no? Sí. Y otro dato, otra cuestión también interesante para conversar es esta limitación del espacio interior a través de este cambio de solado, ¿no? Como, Claro, como este círculo es lo único que te está como diciendo, tratando de decir que es el espacio interior, que es el espacio exterior, ¿no? claro, sí, 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 Además del volumen, ¿no? De la masa, sí. este gesto, ¿no? De ahí. Y no es raro que justo sea una circunferencia, ¿no? Que sea un elemento geométrico claro. Claro. Sí, pues tiene mucho esto de Adalberto Buri, ¿no? De como esta ciudad que se colapsó en Italia y hicieron Mm. los, ¿sabes cuál, no? Que son como sólidos y están en las calles. O sea, digo, como muy, muy contundente y digo, en la parte perfecta, ¿no? Ya abajo es otra historia. Acá se ve bien la circunferencia, Claro. ¿no? Cómo cambia ahí. Sí, Bueno, las sutilezas también es muy importante en la arquitectura, ¿no? Lo sutil. sí. El trabajo como más allá del detalle, ¿no? Pero bueno, también de las sutilezas. Sí, pues bueno, esa es nuestra maqueta del concurso de la Casa Agave que tuvimos la oportunidad de ganar. Es pues bueno, es una maqueta que le tenemos mucho cariño porque, pues bueno, habla sobre un paisaje construido, o sea, el proyecto habla sobre un paisaje construido y justo es casi lo que parece como en la iglesia de Teda, ¿no? O sea, es una pieza que es una sombra, como la sombra del pádel, como esto de Teda, y esta sombra que pues lo único que posibilitaba era el espacio para poderse reunir, o sea, podías vivir solo ahí o podía llegar una tribu y pues ese aspecto como de lo que te decía de reencontrarse, también queríamos que fuera, pues esto lo hicimos en el 2000, uy, ya ni me acuerdo, 2019, una cosa así, estábamos en plena pandemia y era lo que queríamos, ¿no? Como que siempre hubiera estado ahí, que perteneciera al campo y pues se rigiera por los ritmos y yo creo que la maqueta, si te fijas, pues es muy pequeño el espacio del proyecto porque pues habla más sobre el territorio y habla Mm. sobre lo que me preguntabas en un principio, ¿no? O sea, cómo nos acercamos a los proyectos. Entonces, esta maqueta por eso tenía que hablar de un territorio y quizás la arquitectura era lo menos importante en este tema, ¿no? Y pues bueno, es una maqueta que nos sacó de un gran, mira, no sirvió, o sea, sirvió para todo, pero sirvió para nada, porque es una maqueta que le hicimos para nosotros tenerla, pero esa maqueta lo que nos hizo es que nos pidieran un video para el concurso, hacer un video de 4 minutos, y pues nosotros, o sea, te voy a ser sincero, o sea, yo no sé usar un SketchUp o estas cosas, ni siquiera renderizar. Y estábamos tan asustados que dijimos, no, pues ya perdimos el concurso porque pues todo el mundo va a llevar unos videos súper hechos, producidos y pues nosotros no. Y ya habíamos mandado a hacer unos renders y cuando dijeron lo del video dijimos, no, pues ¿qué hacemos? Dijimos, no, pues vamos a hacerle fotos a la maqueta y que ese sea el video. O sea, la maqueta nunca la enseñamos presencialmente en el concurso, sino que fue a través o sea, nos ayudó para hacer el video y eso es lo que nos gusta, ¿no? O sea, yo creo que las maquetas, digo, con esta de Smirjan Radic, que nos gusta mucho también sus maquetas, o sea, las maquetas nosotros las vemos como una herramienta desde el minuto cero de proyecto, o sea, las usamos y nos gusta que sean de trabajo, que es sobre todo el aspecto que tiene como este tipo de maquetas
que son como entre de trabajo, que no están acabadas al milímetro, al 100%, pero que conservan lo más importante, ¿no? La intención y la escala. Yo creo que esas dos cosas en una maqueta son fundamentales para que pueda expresar lo que se necesita, ¿no? O sea, una intención y una escala, ¿no? Y pues la intención se consigue a través de los materiales, y, pues bueno, a través de la arquitectura que quiere expresar y pues bueno, sobre todo pues ya la escala. Yo creo que una maqueta a escala da un buen de respuestas, y te ayuda a acercarte a lo que quieres en el proyecto, ¿no? Es lindo lo de la intención, porque la intención está en la imaginación, ¿no? Claro. Es donde en realidad lo que te tiene que generar la intención es crearte en tu cabeza lo que va a suceder. Sí, no, totalmente. E inclusive fíjate que, pues bueno, aquí tenemos en el estudio varias maquetas y luego pues las ves y hay proyectos que a veces no salen y luego pues dices, a ver, pues vamos a rescatar este proyecto para que estaba muy bueno, pues vamos a ver cómo lo rescatamos, lo adaptamos o había precisamente intenciones que se pueden, pues ahora sí que reciclar, ¿no? O reutilizar. Y siempre es bueno, pues, estarlas viendo, ¿no? O sea, es una forma también ¿Y de esta comunicación. cuál es? Esa es ese es de un museo, pero lo que me gusta, y precisamente tiene que ver con la intención, es que tiene una estrategia como de mamparas que suben y bajan y que, si te Son fijas, estas. sí, otra vez es como si fuera vamos a decir, es una sombra, ¿sí? O sea, otra vez es una sombra, y a través de estas cosas que subes o bajas, el espacio puede cambiarse o sea, puede haber mil combinaciones dentro de ese espacio, y eso me gusta mucho sobre todo este proyecto. O sea, Bien. es una sombra con estructura y estas cosas que pueden subir y bajar y cambian el aspecto del edificio, tanto al exterior como al interior, si te fijas. Sí, porque van generando espacios interiores y Y lo también hacen exteriores. como vivo, dinámico, sí. ¿Y qué eran? ¿Qué era museo? Sí, era un concurso para un museo. Así que ahí se generaban las diferentes disposiciones de la sala de exposición. Claro, pero, o sea, al final, pues o sea, lo interesante es que lo que menos se ve es el museo, pero lo que se queda es la intención, ¿no? O sea, esa intención de subir, bajar, de estructura, como muy básico, ¿no? Y pues eso es al final eso es lo que queda en las maquetas, ¿no? O sea, esa serie de intenciones que pues al final se va a convertir en un proyecto ejecutivo y luego pues en una construcción, ¿no? Pero siempre se queda como, no sé, como esa miel ahí en las maquetas, en eso como, a veces hay rayones, a veces o sea, ese trabajo que las hace también interesantes, ¿no? ¿Y cuántas maquetas se hacen por proyecto? Pues ahora sí que pues depende, ¿no? Pues hay, por ejemplo, en esa de la Gaby hicimos dos. Depende también del tipo de proyecto. Pues a veces hay casas que pues haces cuatro, cinco. Por ejemplo, ahorita en el rastro ya llevamos unas cinco maquetas. ¿Pero por Siempre diferentes tamaños de escalas o sí, porque la diferentes maqueta tamaños, cambia? o sea, como de escala o a veces cambia la estrategia pues digo, a nosotros nos gusta mucho eso. O sea, yo creo que nuestra manera de trabajar es ir al lugar, entender el territorio, dibujar, hacer un dibujo como grande, plantear una estrategia pues, en una escala, yo creo que uno 200, uno 500, uno en 1000, o sea, en escalas muy grandes, y luego pues ya pasar a la maqueta ya pues uno en 100 dependiendo del tamaño del proyecto, ¿no? Uno 200 no sé, dependiendo del tipo de proyecto, y luego pues ya se hace una más a detalle o de una sección o algo así, y pues muchos dibujos a mano y al final hacemos pues un modelo tridimensional donde ya vamos resolviendo, pues la puerta, el tipo de cercha que nos gustaría, y eso pues nos ayuda también cuando pasamos con los ingenieros o digo, al final se hace un render, pero decir, mira, ya resolvimos esto, queremos que tenga este aspecto, o sea,
pues al final son herramientas, ¿no? Y son las herramientas de nuestro tiempo. O sea, lo importante es no, y digo, a veces a los alumnos también les decimos eso, ¿no? O sea, el dibujo es el A, la maqueta puede ser A, o puede ser A y B. O sea, cada quien entiende sus propias herramientas y a partir de ahí, pues está la tecnología. O sea, no vamos a negarnos que la tecnología está para eso, pero si uno, o sea, la maqueta lo que te da es que también te da como un entendimiento de cómo se va a construir, porque Sí, ya es complejo. Digo, el parar un muro, pegarlo, ya te empieza a dar una idea de dónde se te puede complicar el tema de la construcción, ¿no? y las proporciones también, ¿no? Las proporciones de los muros, de la estructura, ¿no? Ahí también vas viendo Claro. cómo está funcionando. O los encuentros de materiales, ¿no? Híjole, aquí va a haber un encuentro y hay que solucionarlo, ¿no? ¿Esta imagen? ¿Este es un dibujo? Sí, ese es un dibujo, pero más de lo que habla es como de la actitud. Si te fijas, pues es un proyecto de unas casas que tenemos ahí cerca de una mina antigua. Y pues tiene que ver con entender cómo las casas pueden ser parte de la mina y no competir con la mina, sino entender que la mina es algo súper potente, pero a través de una materialidad, a través de ciertos gestos, son como entender que pudo haber sido parte como de la mina, ¿no? O sea, esas casas. Y este dibujo... Vamos a decir, es un poco, digo, como todos los dibujos, ¿no? A veces son mentirosos, ¿no? A veces, porque una foto aérea no comunica lo que comunica el dibujo, simplemente a veces hay cosas que tienen que ver precisamente con la comunicación en las que quieres comunicar algo, pero quizás no se entiende desde la foto aérea como lo puede hacer el dibujo, porque en el dibujo puedes obviar algunas cosas, puedes, por ejemplo, estas líneas punteadas que hacen que se unan con las casas, ¿sí me entiendes? Como entender, como, o Estas sea, líneas. sí, no, digo, o sea, son como la topografía, más bien como estas líneas punteadas de arriba Ah, que te van acercando como a las casas y o sea, pues te dicen, pues es que es parte de, ¿no? O sea, son como estas proyecciones que te van llevando ahí a las otras plataformas, ¿no? Y pues tiene que ver pues con un entendimiento como del lugar, del material, de la posibilidad de la vista que hay. Pero eso es lo que nos gusta del dibujo, ¿no? O sea, el dibujo, pues al final es una abstracción de la realidad, pero también es una forma de comunicar. O sea, siempre hemos, por ejemplo, pues yo tenía alumnos en los que pues hablamos de la representación y les decía, me decían, no, pues que tenemos miedo de dibujar. Y les decimos, no, pues es que, a ver, no tengan miedo de dibujar. O sea, hay dos tipos de dibujos, los feos y los sin intención. Si no tiene intención un dibujo, igual que la maqueta, pues va a ser algo feo, ¿no? Entonces, cuenta mucho la intención. No todos escribimos la A igual. O mm. sea, todos escribimos la A diferente. Entonces, es parte de nuestra personalidad, es parte de lo que somos, pero también es parte de lo que queremos comunicar y es parte de nuestras ideas. O sea, lo peor es no dibujar. O sea, y menos pues en lo que a lo que nos dedicamos, ¿no? O sea, Y no siempre el dibujo tiene que ser figurativo, ¿no? Tiene que representar exactamente. Puede ser una cuestión abstracta, puede ser un esquema, no puede. También el dibujo tiene varias no, y metodologías de si te fijas, expresar. tiene intensidades, ¿no? Hay veces que el dibujo es más marcado, a veces más suave, o sea, tiene una serie como vamos a De decir, como expresión, lo que es de, expresar. de cualidades gráficas que a veces cuando la idea pues es fuerte, pues a veces es intenso y rayas más fuerte y a veces es muy ligera o no sé, o sea, es también lo bonito y es la personalidad como de cada quien, ¿no? Mm. Y así que y ustedes suelen dibujar bastante. Sí, sobre todo Valentino dibuja muy bien. Yo soy un poco más rudo en Más cuanto a abstracto. como a mis gestos y soy más de maquetas y Valentino es más o sea, él dibuja increíble, o sea, y, Bien. y- y, pues bueno, pues ahí nos complementamos, ¿no? Pues esa cualidad.
¿Y el objeto? Mira, el objeto, y yo creo que tiene que ver con todo el discurso que hemos hablado. A ver, este objeto, cuando estábamos haciendo las casas de las minas, tuvimos que ir pues recolectamos piedra precisamente de minería y es una mezcla entre la morada y la de minería. Y justo pues me encontré esta piedra tirada, ¿no? Y si te fijas, podría ser lo que tú quieras. Si me entiendes, puede ser una escultura que es algo sobre todo lo que habla como Henry Moore, ¿no? Que Mm. habla que pues él sale a recolectar al mar como estas piedras y estos objetos. Decía, es que todo cambia cuando lo cambias de escala. O sea, imagínate esta estela ya no sé, que midiera 5 metros de altura por el ancho y tiene esta cosa como, pues bueno, es natural, pero pues al final tiene estas perforaciones de cuando hacían las perforaciones para la minería y que están intuitivamente o sin querer en un lugar exacto que le dan pues ya deja de ser una simple piedra, ¿no? O sea, tiene como esta mano del hombre sin querer, que al final es un residuo que no sirve para nada, pero tiene esta cualidad de ser reciclado y de ilusionarnos con una gran escultura, ¿no? O sea, eso es a veces lo que nos gusta de los objetos, como que a veces son reciclados, cambiaron de uso, fueron, como dicen, sin querer queriendo, y al final, pues nos detona la creatividad, ¿no? O sea, yo creo que los objetos que nos hacen detonar la creatividad son los que más nos interesan. Yo me acuerdo la charla pasada, hablábamos como del asiento de bicicleta y el manubrio de la escultura de Picasso, que era como, ¿te acuerdas que Sí. hablábamos? Que hacíamos, es que como con dos objetos nos voló la cabeza a todos, ¿no? O sea, uniendo dos objetos. Y eso es lo que nos interesa como de los objetos y también de la arquitectura, ¿no? O sea, que se pueda reutilizar, que pueda tener estos aspectos, sobre todo pues ahora con los tiempos que tenemos como de reciclar, de recuperar y que pues tenga esta escala en el tiempo, ¿no? Que tenga un uso y que pueda cambiar a otro uso en el futuro, pero ya pensarlo desde ahora, ¿no? Muy bien. ¿Y hoy en día en qué anda 3M? ¿Qué andan haciendo? Bueno, ahí traemos varios proyectos como confidenciales, digo, por el tipo de clientes pues son algunos desarrollos, otros pues son casas de particulares, tenemos el proyecto público del rastro, entonces pues ahí hay varias oportunidades quizá de una cancha de béisbol, entonces pues al final es lo que venga, ¿no? Yo creo que, ¿Y qué podemos decir del ecoparque Batanés? Que pues es un fíjate. público. El ecoparque, pues bueno, del ecoparque es un proyecto que es un reciclaje de proyectos, porque al principio el proyecto que nos pedían era un proyecto súper ambicioso, que lo habíamos resuelto como con una muralla. Siempre nos interesó mucho el lugar y no destruir el lugar, porque era un lugar muy, muy, muy bonito, que es pues es ahí a un costado del río Lerma. Y pues ya había unos sabinos, unos árboles enormes, ya centenarios de toda la vida. Y antes en ese lugar, de alguna manera, eran huertas, porque pues, estaba ahí al río y eran huertas, pues de guayabas, de frutos. Y se fue abandonando con el tiempo. Y pues bueno, aquí pues sabes que en México pues sufrimos de un mal muy, muy, o sea, pues digo, un mal muy malo, pues que es el crimen organizado. Y pues en algún momento el crimen organizado se lo estaba apropiando, ya era un lugar como que la gente ya no podía bajar al río porque le daba miedo, y estas cosas. Y pues al final el alcalde pasado tuvo pues la idea como de recuperar el lugar. Y pues pasaba un puente, pasa un puente ahí que es el protagonista de todo el parque. Y pues sí, pues hicimos lo mismo, o sea, había muy poco recurso y lo que hicimos fue pues hacer una entrada nueva. Toda la piedra que se utilizó en el lugar ya estaba ahí en el lugar, o sea, la fuimos separando. Hicimos simplemente movimientos de tierras
y al final pues nos pedían como unos pabellones para, pues uno de baños y otro este es un pabellón gastronómico precisamente Mm. este que estás poniendo. Y pensamos en que tenían que ser, uno, económicos, porque también los tiempos los teníamos súper recortados. Tenían que ser económicos, tenían que ser, o sea, nosotros pensamos que se pudieran quitar en algún momento y dejar como en un estado primitivo el espacio. Y el otro, pues que fueran fáciles de construir, pues son son como dobles T, que lo que hacemos, por ejemplo, en el de los baños, se repite y nos da la posibilidad de una sombra para los Sí. baños. Y en este que es el gastronómico, lo que hicimos es como mover las Ts para que tuviera como en el interior, pues otro aspecto y se generaran espacios dentro de este bosque de columnas, ¿no? Ahora, aquí pues digo, hubo una cuestión importante que también pues cuando haces arquitectura pública pues tienes quizá como esa oportunidad que es la de tomar decisiones, ¿no? O sea, dentro de la gestión, quizás los proyectos públicos son yo creo que un 70% gestión y un 30% arquitectura. Y aquí el alcalde, cuando le llegó un recurso, dijo, oye, tenemos este recurso, ¿qué hacemos? Hacemos una parte del parque, quiero empezar el parque. Y le dije, no, le dije, ¿sabes qué? Le dije, mira, con todo respeto, si puedo dar yo una opinión. Lo que te diría es, vamos a hacer lo que la gente quiere. O sea, la gente no quiere edificios, quiere un parque y el lugar lo único que quiere es un parque. O sea, no, ¿para qué ponemos edificios? Le dije, si hacemos un edificio, no te va a alcanzar para terminarlo, van a pensar que te robaste el dinero y que estás entregando una obra que no se pudo acabar. Le dije, ¿por qué no hacemos lo que siempre tuvo que haber habido un parque? Y pues bueno, pues al final me dijo, pues nada más hay esto y a ver cómo le hacemos. Y pues bueno, pues al final quedó el parque y yo creo que estamos muy contentos porque creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado al lugar. Mm. No, que últimamente las ciudades han crecido tanto que en realidad los parques y el espacio público quedó muy reducido. Entonces, en vez de necesitar museo, ¿no? Edificio, como decís, edificio, Claro. edificio, necesitamos infraestructura de espacio público. Como decíamos antes, que esto puede funcionar para feria, para exposición, para encuentro, para lo que va necesitando la No, ciudadanía. inclusive lo que hicimos fue porque el puente pues obviamente se asolvó y lo que hicimos fue, ya estaba tapado, lo desasolvamos, movimos la tierra y fuimos creando como una serie como de plataformas que en la perspectiva ayudaban mucho a que el Que son puente estas, con estas. y este puente. Ahí en medio, pues bueno, él inauguró haciendo su último informe de gobierno ahí, entonces pues puso una gran carpa y, o sea, y al final pues da gusto porque el espacio público pues es para eso, ¿no? Y pues le decíamos, es que puedes hacer conciertos, puedes hacer feria, puedes cine al aire libre, o sea, muchas De todo cosas. esto. Sí, y pues este es un acceso que lo que tratamos fue de conservar de una antigua casa que había ahí y pues hacer una rampa porque pues hay mucha gente mayor y pues esta rampa que sube, que baja hacia eso y pues esto es parte de la memoria. Ese puente fue importante porque lo hizo un carmelita descalzo que se llamó Fray Andrés de San Miguel e hizo infraestructuras a través del río Lerma. Y este puente, en los documentos que leímos, porque sí nos gusta como enterarnos mucho de la historia, del lugar, de todo esto. En este puente hay una cosa que me encantó porque como Salvatierra, gracias al río, son tierras muy fértiles, entonces la agroindustria, que eran las haciendas y todo esto, se dio muy bien. Y la ciudad, que está al otro lado del puente, era solo de españoles, pero los españoles decían que el puente era la entrada al valle del Huatzindeo. O sea, no era la entrada a la ciudad, sino era la entrada al valle. O sea, ya desde ahí se ve que el valle era mucho más importante inclusive que la propia ciudad. Bien. Y por último, ¿cómo entendés o cómo definirías el territorio? Pues mira, en pocas palabras es como nuestra casa, ¿no? O sea, digo, siempre lo hemos dicho, o sea, creo que es nuestra casa, ¿no? Y hay que cuidarla, o sea, porque
ahora precisamente el Bajío se está convirtiendo en una zona, a ver, desde el inicio fue industrial, a la industria de aquellos tiempos, ¿no? Pero ahora la industria es japonesa, es de Estados Unidos, y entonces llegan con estas naves enormes, ya casi diseñadas desde Estados Unidos, llegan, las montan o desde Japón, y pues se va perdiendo también nuestra identidad. O sea, si hay una identidad industrial, pero yo creo que si cuidamos desde los lenguajes, o sea, los lenguajes de, digo, aquí tengo como un poco como la maqueta, un poco como va de lo del rastro, pues son Sí, estos, son estas bonita. lenguajes como que están en el territorio de estas bodegas agroindustriales. O sea, es cuidar ese tipo de aspectos en los que pueden ayudar a que siga siendo nuestro territorio, ¿no? Y que no se convierta en la tierra de nadie. Así que, bueno, muchísimas gracias y bueno, nos veremos si alguna vez vienen a Buenos Aires o si voy a México. Tenemos ese viaje pendiente. Entonces, tenemos muchos amigos por allá y, pues hay que irlos a visitar. Ya muchos vinieron a visitarnos y hay que regresar. Eh, Así que bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Pues bueno, que viva América y muchas gracias. De nada, chao, chao.